por estar aquí con nosotros. Los Sonideros para mí es un gran proyecto de vida. Desde niños empezamos a escuchar la música de Colombia. Está pasando algo muy interesante, y que en estas nuevas generaciones han abrazado nuevamente la ilusión. La cumbia ayuda, que la cumbia une, que la cumbia sana. Tienen en el Auditorio Nacional al rebelde del acordeón, señores. Un aplauso. Es una memoria urgente que la verdad tiene que dignificarse. Le pensó mucho, le sufrió mucho, pero además al final gozó mucho. Y ahorita donde se escuche el nombre de Celso es sinónimo de reconocimiento, de esfuerzo, de valores y de cumbia. Vamos a empezar aquí con nuestros invitados. Les cedo la palabra a Yasodari Sánchez, que es, como ya lo dijo Byron, investigadora, documentalista, y se ha encargado de experimentar y de revisar todo lo que ha sido este movimiento en la ciudad, en nuestro estado y en México principalmente, para que nos dé una idea y nos diga por qué la cumbia, por qué la música colombiana llegó a esta tierra y se arraigó tanto, como lo vieron ustedes, también hasta con niños de muy corta edad. Pues en realidad mi investigación tiene ya casi 12, 13 años a partir de precisamente de la memoria de los sonidos de la Colonia Independencia, que un poco también me he extendido con algunos de la Campana y del área metropolitana. Y siempre lo digo, que al final fueron los sonidos los que fueron eje para construir comunidad, pero también fueron una parte, un canal de comunicación, un canal político, un canal estético y un canal que de alguna manera generaba precisamente como formas de poder mejorar precisamente la comunidad. No era la música como un acto de resistencia, pero también era un acto como de poder hacer diálogo, generar diálogo y que se pudieran a lo mejor esta cosa de el pago de los servicios o los acuerdos precisamente por la falta de algo, ¿no? Entonces, digo, para mí eso es principal y creo que a veces se menciona la música sin mencionar estas capas, ¿no? A veces es como una forma que podría verse como superficial, pero al final creo que si no hubiera sido por los sonidos, pues obviamente no hubiera permeado la música colombiana. Y también para mí, digo, yo soy de la Colonia Independencia, toda mi familia es de allá, toda mi familia es, bueno, tiene que ver con la música, bueno, yo no, pero de esta manera para mí sí me resignifica o sí de alguna manera también esta parte de la investigación o de la investigación artística que hago, pues también dignifica precisamente el lugar de los sonidos que a veces, o más bien en aquel momento, pues se discriminaba o de alguna manera se pensaba que era música pues vulgar, ¿no? O música que no tenía nada que ver con el contexto. Y más bien creo que precisamente la apropiación de esta música fue lo que construyó otra parte de tejido social que es muy importante y que al final estas apropiaciones hicieron pues obviamente que pasara todo esto. O sea, mi investigación parte de ahí, de la memoria de los sonidos, de los sonidos de la Colonia Independencia, y pues yo agradezco a los sonideros que les llamé y que gracias por estos 12 años de confianza donde hemos hecho pues muchas tocadas, además de, para mí sí es algo muy importante, poder generar otros espacios otra vez de diálogo, de dignificación, que no nada más estén como quizás en un circuito, sino que pasen en espacios culturales, de arte, de educación, porque creo que eso es lo importante, que podamos entender, pues, en realidad que esto es un patrimonio cultural inmaterial. Así es, y hablamos en cierto momento de que la cumbia, la música abre puertas, porque lo mismo se escucha a lo mejor en un estrato social medio bajo que se escucha en un estrato social alto, y que estando todos en el mismo lugar y en el mismo espacio no hay esas distinciones, simplemente, como dices tú, el sonido, la música y el disfrutar solamente. O sea, creo que bueno, por la época en que llega la cumbia
a la Colonia Independencia, que bueno, según mis entrevistas y lo que he realizado, pues sí, sí, en los 50s, en los 60s, pero debido a la condición otra vez económica y en la que estaba la colonia, pues al final esto quisieron de apropiar las calles, el espacio público, las veredas, o sea, todo lo que fuera, pues eso, generó este espacio de diálogo, pero también un espacio de ocio. Y pues digo, hay que, pues eso, ¿no? Que recordar que al final sí también se apropian porque hay una resistencia frente a esta frontera simbólica y material que fue el río Santa Catarina, ¿no? Entonces eran ellos y nosotros, o los otros y nosotros, ¿no? Entonces creo que también eso es muy importante porque al final el consumir esta música o de alguna manera hacerla como parte de la vida misma, o sea, creo que hizo que finalmente, aunque tuviéramos como una estética, un oído a partir del acordeón, o sea, retomáramos más bien como los sonidos y los ritmos y las melodías de allá, y que a la par, digo, las letras que se presentaban, pues al final hablaban de esa memoria de quien migró, ¿no? Entonces creo que ahí está como la parte más fuerte y visceral de por qué también estamos de alguna manera como sujetos, ¿no? Al género colombiano, y que también pues tiene que ver con el origen de Colombia, ¿no? Cómo nace la música allá, y que bueno, finalmente en la Colonia Independencia, como yo creo en esta colonia, pues vino muchas personas tuvieron que dejar sus pueblos, ¿no? Para tener una oportunidad. Y bueno, a mí también se me hace extraño, ¿no? Que a pesar de que sí había cumbia tropical o cumbia norteña, pues más bien fue como ahora sí, como dicen, ¿no? El acordeón que chillaba de esa manera para, no sé, quizás para la nostalgia o la memoria. Lo que hablaba Yaso también. Ustedes, Vero, Canito, que son de Colonia Independencia, de este sector, ¿cómo fueron ustedes escuchando? ¿Cómo se fueron arraigando ustedes a la música? Tú, Vero, pues tu familia de músicos, también Canito, representante de un movimiento, de una cultura que se creó aquí en Monterrey. ¿Cómo ustedes la fueron arraigando desde pequeños o desde que se empezó a escuchar, como decía Yaso, 50, 60, los años aproximadamente en los que llegó aquí a Monterrey? ¿Cómo fue ese apropiamiento o ese conocimiento por primera vez de esta música? Yo desde que tengo uso de razón, siempre hubo acordeones, siempre hubo instrumentos, bajo, guitarra, siempre ensayando. Celso empezó a tocar, a ensayar como en el 74, yo soy del 72, o sea, imagínense de que yo ya para la edad, Eran tus canciones 2, 3 años, ya yo me dormía y Celso ensayando, o sea, era así como que toda mi vida he tenido en el oído la música colombiana, con discos de Colombia, con la cumbia regia que ya Celso la sacó en su estilo. Entonces, para mí siempre ha sido así como que estar escuchando esta música, pues muy padre, pero a la vez te discriminaban mucho porque escuchabas música colombiana. Te decían, ay, eres... Primero así como que, ¿te gusta la música colombiana? Y yo, sí, pues de ahí nací, de ahí como, porque pues ya mi hermano ya tocaba, y luego después que se daban cuenta que era hermana de Celso, ¿eres hermana de Celso? Así. Y ya, esto fue cambiando progresivamente, y ya después, eres hermana de Celso, o sea, ya era así como que a mí nunca me dio así como que nunca lo negué ni nada. Para mí siempre fue un orgullo porque él se sacrificó mucho para hacer todo esto. Entonces, pues cuando me decían, y yo sí, a mucha honra, y de ahí como, o sea, siempre he comido de ahí porque pues Celso era el mayor de la familia, somos 9 hermanos, papá, mamá. O sea, imagínate que el sueldo de papá era poco, y ya cuando Celso empezó a tocar y empezó a ganar dinero, pues decías, oye, estoy mejor que mucha gente que trabaja en ciertas cosas, ¿no? Entonces, para mí siempre fue un orgullo ser hermana de Celso, y hasta la fecha, o sea, fue el iniciador de la música colombiana en Monterrey.
Entonces, pues honor a quien honor merece y siempre vivimos de eso. Entonces, ahorita yo lo que siento es que el legado que él dejó, pues seguirle dando y ahora sí que por amor al arte, aquí estamos y creo que hemos hecho buen trabajo porque la gente ha volteado a vernos. Desde niños empezamos a escuchar la música de Colombia por medio de los sonideros. ¿Qué era lo que se escuchaba, Canito, en ese entonces? ¿Qué es lo que empezó a llegar? Del landero, lo que predominaba era la cumbia. Y en ese entonces, pues los sonideros de ahí del barrio era Mario Murillo, era un vecino de dos casas donde vivía yo, para abajo, 2 casas. Y ponía la bocina y todo, todo volumen, siempre pues despertaba uno con la música y se dormía con música colombiana. Entonces ya te imaginarás, pues fuimos creciendo y se nos arregló mucho de hecho también fue como una ayuda mucho para mí, porque a esa edad de 14 años, 13, 14 años yo andaba un poquito mal encasado, entonces el hacer música fue como que una forma de distraerme, porque para entretenerme en otras cosas, ¿no? Música de Los Corraleros, música de Lisandro Mesa. Y empecé a escuchar cuando empezaron a llegar los paseos de Binomio de Oro, La Creciente, con todos sus éxitos que llevó Rafa Orozco, muy bonitas melodías. Entonces, y yo me integré con Celso Piña. Bueno, ahí con los amigos empezamos a hacer nuestros pininos musicales líricamente, porque nunca tuvimos clase ni nada, todo lo aprendimos de oído. Y hicimos ahí grupillos ahí pues en el barrio, ¿no? Entre los chavillos. Y ya con el tiempo pues formamos nuestro primer grupo musical, que se llamaba La Dirigente Colombiana. ¿En qué año fue eso, Canito? En el año por ahí del 87, 88. ¿Ya se escuchaba Celso? Sí, eso ya. Ya era Celso. ¿La inspiración? Sí, de hecho había sonado el disco de La Cumbia de la Paz, ¿no? La Cumbia de la Paz, sí. Primero fue el de La Manda, ¿no? La Manda fue el No, sí, pero en el 87 ya era cuando estaba La Cumbia de la Paz. Sí, pero el primer tema que empezó a sonar fuerte, sí, eso fue Sí, Mañana. Sí, Mañana y Cumbia para bailadores. Como para bailadores. Y Como el Viento, pues él fue el que la hizo clásica aquí en Monterrey, un tema del maestro Antonio Vilar. Y hasta la fecha, pues es un tema que no puede faltar en los eventos, que toda la gente lo pide. Es lo que más piden, bueno, Sí, eso llegó para quedarse. Y como dice Vero, al principio también la gente como que miraba esta música, no era muy bien aceptada por la sociedad del alto, ¿no? La gente de la alta sociedad, porque decían que era música para naco, porque pues, le gustaba mucho a la gente del barrio, ¿no? De aquí, de los barrios. Pero pues con el tiempo se fue aceptando. A mí me tocó también un poco eso, de que no era muy aceptada, no tocaba mucho en partes así, vamos a decir que sea nice, de lana, porque ayer eran grupos de caché. Sí. Pero me tocó la fortuna de empezar a trabajar en esos lugares al lado de Celso Piña, cuando empezó ya a abrirse todo esto de más, que la gente ya empezó a aceptarlo mejor. A mí me tocó también vivir eso, empezar a tocar en San Pedro, acá con la gente de la alta sociedad. Y pues, te lo puedo decir que Celso Piña fue el que marcó el camino. Y de ahí siguieron todos los demás. Justo es lo que te iba a decir. Celso Piña fue la inspiración yo puedo decir que para todos los grupos que nacieron. Mucho, o sea, que quieras preguntarle. Sí, para todos los grupos que nacieron, pero también fue el parteaguas o esa transición de ver la música colombiana o la música que llegó a estas tierras como música, como dices tú, para gente de bajos recursos, para gente, como le dicen a veces, naca, gente pobre, pero fue la transición y el parteaguas para que también en otros estratos se aceptara y se bailara. Al final de cuentas, pues él terminó en Europa, terminó en muchos lados donde a lo mejor nosotros no nos imaginábamos poder llegar. Cuando sale el disco de Barrio Bravo, ese disco fue el que hace cuenta que ¡pum! Hizo el boom para que se abriera todo esto. Pues a nivel internacional también, nos de cuenta que fue cuando empezamos a salir aquí, pues le dimos casi la vuelta al mundo. En 2001. Sí, de hecho a mí me tocó algo bien chistoso. En el 2001
trabajábamos Yasodari y yo en una tienda de supermercados allá en San Pedro, en la del Valle. Fue algo así como que después de que Celso era así como que de los barrios pobres, de los barrios de acá, había algo que no nos gustaba ir a recoger carritos, ¿te acuerdas? Ay. Y nos mandaban. Entonces yo fue cuando me empecé a dar cuenta ahí que cuando salió ese disco llegaban los carrazos así BMW y todo, siempre con música de Celso, y yo decía, chis. Y volví a pasar otro carro y hasta me quedaba yo así viendo porque andaba yo trabajando, ¿verdad? Pero ya fue ahí como que mucha gente de aquel lado de que antes no les gustaba esa música, era de que llegaban en carros así del año y carros muy bonitos y siempre con Cumbia Sobre el Río, Cumbia Poder, o sea, dije yo, órale, ¿qué está pasando? Ya aquí, así como que fue la revelación, como que fue el parteaguas. Ya escuchabas el punchis, Sí. Mira, sí. emociones. Exacto. Antes ni siquiera en los antros se escuchaba y de imaginarse que se pudiera escuchar una canción de Celso en un antro de San Pedro de la... No, para nada. Para los amigos de Gaiteros de Pueblo Santo, es uno de los municipios de mayor poder adquisitivo en Latinoamérica, es el municipio de San Pedro, y es de, pues, como decimos aquí, es de lana. Entonces era poco probable que en un antro o en una discoteca, como ustedes las conocen, se escuchara música de Celso Piña. Exacto. En aquel entonces, como dicen ellos, a partir del 2000, 2001, que empezaron a hacer otro tipo de música, fue fusiones, fue donde reventó la cumbia aquí en Monterrey, en Nuevo León, y ya la escuchábamos en todos lados. Lugares donde no creíamos que pudiera entrar, ahí estaba, y era Celso Piña el primero que entraba. Exacto. Me quedo con esto que estábamos hablando de Celso. Batalló mucho, le pensó mucho, le sufrió mucho, pero además al final gozó mucho, y ahorita donde se escuche el nombre de Celso es sinónimo de reconocimiento, de esfuerzo, de valores y de cumbia, como siempre. Claro. Bueno, pues vamos a pasar al otro bloque, y esta es una pregunta que ya tengo preparada para Yasodari. En tus investigaciones, en lo que has hecho, en todas tus revisiones y en todas tus entrevistas, ¿cuáles son los aportes culturales que tú has visto o que te ha dejado todas tus entrevistas y todas tus investigaciones en relación a la cumbia con la sociedad? Bueno, para mí personalmente la aportación más grande creo que tiene que ver con que a pesar de la economía, del tiempo, de mil cosas que uno puede pasar, o sea, me queda muy claro que el amor a la música o el amor al oficio de la música, como dice Canito, pues no sabía tocar, pero aprendí a tocar, y que por cierto, mis parientes son de hierbita colombiana, y sí, a Vero la conocí de 1000 años. O sea, todos siempre nos encontramos porque el camino los va juntando. Nos va juntando. Sí. Y luego también, gracias a Dios, también nos desjunta de algunas personas. Pero eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero, o sea, creo que cuando yo he entrevistado y me dicen, bueno, es que yo juntaba y guardaba una parte, o tenía otro trabajo para poder comprar discos. Y o sea, te das cuenta como de, sin romantizar, que en realidad hay un acto que quizás ya no se da, ¿no? O sea, un acto muy digno de en realidad amar lo que uno hace. O sea, ahora mismo pues está, o sea, globalmente todo muy cosificado, todo se hace por un interés o por un beneficio, pero yo cuando los escucho, y bueno, pues es que si era mi familia, eran los discos. Eso creo que es un ejemplo también para estas generaciones de qué es lo que quieres. Y como dice un maestro que quiero mucho, dinero sin dinero, y a pesar del dinero uno tiene que continuar si es lo que uno quiere. Y un poco que me espejeó con ellos, pero también creo que la otra aportación precisamente cultural, o también en términos de la comunidad, es eso, es también quizás ahora ya no se dé, porque en ese momento pues las circunstancias económicas y la llegada de tantas familias pues hacía que quizás hubiera como más
como lazos afectivos y de solidaridad. Entonces, esto que me cuentan que, bueno, había que juntarnos para hacer un baile y poner el agua o poner, no sé, la luz. O sea, eso principalmente como un acto de comunidad, a mí me parece el mejor ejemplo que quizás ahorita ya no se ve. Cada vez más cada vez más, sí, estamos como más, pues eso, como aislados o como, bueno, los desarrollos inmobiliarios cada vez son como más una burbuja de todo lo que tiene que ser la realidad, ¿no? Pero pues no es así. Y otra de las cosas que creo en tanto aportación cultural es que pues finalmente digo, está la figura de Celso Piña, pero también está la figura de todos estos grupos, los vallenatos, Paco Silva. A la par de esto, pues también de ahí empezaron a pasar cosas, pues en términos de otras disciplinas o áreas de conocimiento, como es el arte. Digo, yo soy del área de artes y creo que en mi investigación también tengo compositores y son canciones de hace muchos años. El papá de Vero, don Isaac, escribía, don Celso, Polo Hernández, Juan Rivera, bueno, eso también, o sea, que de alguna manera el acto de la escritura, porque hubo un acto de observación, un acto de escucha, y se convierte en una letra y pasan tantas cosas como las que pasan con algunas canciones. Eso creo que, no sé, a pesar de la economía, a lo mejor del duelo, de haber dejado el pueblo, de todo lo que sea, como decía mi mamá, si un duelo no te hace fértil, entonces no sirve. Y creo que eso para mí son un gran ejemplo. Y siempre lo digo, Los Sonideros para mí es un gran proyecto de vida y independientemente de lo que pueda pasar, respeto mucho lo que hicieron con la música y en la difusión. Y cómo se organizaron en ese momento. Realmente estamos de acuerdo que siempre que haya música y que haya una composición, es que estás volteando a tu alrededor a ver lo que está pasando. Para los muchachos de los gaiteros de Pueblo Santo, ustedes que están escuchando ahorita cómo se vive aquí en Monterrey, cómo se vive en México, ¿qué similitudes o qué diferencias se encuentran, por ejemplo, en lo que ustedes viven en Colombia y lo que se está viviendo aquí con estrato social, con sociedad, con comunidad y con música como tal? Estoy encantadísimo de estar aquí. Me siento como en un Disney World de la cumbia, conociendo, entendiendo también como la dinámica. Más allá de músicos, pues trabajamos también con comunidad. Y me queda algo súper claro, y es que definitivamente la cumbia es resistencia. La cumbia es resistencia, la cumbia se abraza a las comunidades vulnerables, se abraza incluso a los corazones solitarios, ¿no? En Colombia pasan cosas muy, muy macondianas, muy del realismo mágico, y es que vivimos en la fuente, eterna de la música, de la cumbia, donde todos los días nace un nuevo tema, hay una nueva agrupación, hay un joven que sueña con la música, que empieza a soñar y a creer y a hacerse paso a paso una vida con la música, en especial la cumbia. Pero su entorno o el entorno de nosotros incluso no responde a incluso a las necesidades de posicionamiento, de difusión, ¿sí? Es un poco complejo. Barranquilla, que es la ciudad donde estamos radicados, creería yo que tiene uno de los fenómenos más extraños con respecto a la cumbia, y es que todo gira en torno al Carnaval de Barranquilla, que son 4 días y un mes anterior a que son los precarnavales, en donde extrañamente todas las clases sociales, todas las personas de cualquier rincón, de cualquier comunidad, se transforman en cumbiambero, ¿sí? Es la persona que más siente la cumbia, que más ama la cumbia, que se viste, que se pone el sombrero, que se pone de blanco, que se viste todo, y pareciera como el paraíso, ¿no? Existe un cumbiódromo. Exacto, existe un cumbiódromo que es la Vía 40, y es increíble ver mares y mares y ríos de gente vestidos de cumbiamberos bailando, y el martes, cuando se finaliza el carnaval, pareciera como si le hicieran como el efecto de la luz en el flash en los ojos, y todo el mundo
olvida por completo que existe la cumbia, que existen los músicos, que las agrupaciones viven en torno a ello, y pasa un fenómeno extrañísimo. O sea, a partir de la Pascua se elimina del imaginario básicamente la música tradicional y en especial la cumbia. O sea, en la radio no vuelves a escuchar más cumbia ni nada hasta cuando vuelve otra vez los precarnavales y se vuelve algo súper extraño. Entonces, pero está pasando algo muy interesante. Está pasando algo muy interesante, y es que en estas nuevas generaciones han abrazado nuevamente la ilusión de hacer que se note la importancia y la relevancia que tiene la cumbia, no solamente desde lo musical, sino también desde el entorno del desarrollo social. Y ahí me incluyo, nos incluimos, hay una camada de jóvenes que están peleando por ello, que están haciéndose visibles y que están haciendo nuevamente la tarea de luchar, de utilizar estas herramientas que tenemos digitales, las plataformas digitales, las redes sociales, ya que los medios tradicionales no van acordes con el desarrollo de la música actual, de las músicas tradicionales, en especial de la cumbia. Obviamente también tenemos un fenómeno que es el vallenato, que me causa mucha curiosidad, porque acá, bueno, lo que he notado con las pocas personas que he conversado es que hay como una gran similitud entre la manifestación de la cumbia y el vallenato. Pero allá no se nota tanto de esa manera. O sea, allá el vallenato es una cosa por acá y la cumbia es otra cosa totalmente. Hoy hablábamos justamente en el almuerzo, decía Cumbia que hubo un fenómeno pues del cual no nos sentimos muy orgullosos, que fue como me decías hoy de esa época de los marimberos. Sí, la bonanza. La bonanza marimbera que contribuyó con dineros ilícitos pues como a propiciar y a posicionar comercialmente el vallenato en esa época, e hizo que explotara a nivel comercial de una manera, y que la música tradicional de gaitas, de cumbia, se quedara pues justamente como ahí marginada. Sí, entonces es como un ciclo que se vuelve y se repite, pero que esta camada está dispuesta pues a seguir luchando, a seguir soñando, a seguir posicionando, a seguir dándose a conocer. Para nosotros y para mí en especial, estar aquí sin que nadie tenga idea de quiénes somos me parece genial, me parece increíble, porque se da una sola vez en la vida, ¿no? Este momento, este encuentro en donde yo estoy aquí en el museo de Celso Piña y lo veo ahí sonreír, y me veo también ahorita todo lo que ustedes están comentando, y sí, como que wow, somos nosotros en la lucha de hacernos visibles, y es bonito conocerlos y darnos a conocer. Gaiteros de Pueblo Santo tiene 18 años, yo 25 años en la música, y me siento uno más de esos niños o de esos jóvenes soñadores que creen ciegamente en el poder que tiene la cumbia, no solamente como ritmo, sino como visión. Es un detonador para muchas cosas, para trabajo en equipo, para salir adelante, para sobresalir, para muchas cosas. No sé si esta palabra... Adelante. No sé si esta palabra la inventaría el maestro, pero el maestro, lo que decía él, nadie se resiste a la cumbia. Los chinos, los tamboreros... No sabían cómo, pero se movían. Escuchaban y se movían, o sea, les gustaba. Sí, incluso hasta el que no sabe bailar, el que no sabe ni siquiera qué es, algo hace. Los europeos se mueven bien duros, pero se mueven. O sea, sabes que la cumbia hace que se muevan. Y ahora el día de hoy, con todo lo que estamos hablando de la cumbia, de cómo llegó, cómo se ha ido transformando, tanto en sociedad como artistas, ¿qué representa la cumbia el día de hoy, tanto en Colombia como en Monterrey? Esto todo es muy interesante. Escuchando todo esto, como dice Marlon, seguimos notando que es como ese ciclo que se repite. Nuestra cumbia nace justamente desde los territorios. Nosotros seguimos investigando como parte de lo que sucede en esta actualidad para los artistas. Por lo menos nosotros no solamente estamos desde la ejecución, sino también desde la investigación. Nosotros asistimos a diferentes festivales, participamos, vamos a escuchar a los maestros, buscamos ese antecedente histórico, de dónde viene, vamos y hablamos con indígenas de territorios, Mocaná, hablamos con cenúes, y encontramos que antes, incluso desde lo que se habla de la trietnia, de la fusión de personas
africanas esclavizadas, nuestros indígenas y españoles, la cumbia ya existía. Ya para nuestros indígenas ya existía una cosmovisión. Cumbé era la deidad también. Ya habían estos encuentros en los que se bailaba alrededor del fuego que representaba el sol. Y esa danza entre mujer y hombre representaba esta divina unión de tierra y luna alrededor del sol, alrededor del fuego. Y nosotros estamos como intentando también que esa información no se pierda, porque para también interpretar y para también traer todo esto y entender qué es lo que sucede, cuál es la mística detrás de todo esto, también debemos recurrir a esa investigación. Llegan las personas africanas esclavizadas y llegan los españoles y se comienza esta mezcolanza que se llama cumbia y que lo vemos cómo se interpreta también, como en ciertas partes de Colombia se dice que era una forma dancística, que era burlesca de cómo caminaban las españolas y cómo las cortejaban los hombres con el sombrero, que las acompañaban hacia aquí, hacia allá, y ellas con la falda lo que hacían era cuidar su espacio personal. Y seguimos viendo que entonces en nuestros territorios también pasa eso. Los campesinos hacían esta música para llorar sus penas. Cantaban con los pájaros, emulaban los sonidos de los pájaros con las gaitas, con las cañas de millo. El acordeón llega a Colombia y se encuentra con esta música, y fue como tomar esto que pasaba, estas sonoridades que pasaban, y transportarlas también a este instrumento para seguir cantando aquellas cosas que les aquejaban: las tristezas, las penas, los dolores, la alegría, el encuentro, buscar la forma de la comunidad, porque entonces alrededor de esa música, el fuego, es una cosa que no se puede resistir absolutamente nadie. Nosotros comenzamos a tocar una cumbia y la gente que va pasando se detiene, termina bailando, termina feliz o llora. Entonces es una mística muy profunda que llama a la unión, a convocar. Nosotros como artistas en esta actualidad vemos un gran movimiento, un movimiento fuerte, comunitario. Sigue la cumbia convocándonos a esa unión, sigue la cumbia acercándonos, creando como unas conexiones entre diferentes personas de diferentes estratos sociales. Para nosotros, como les digo, es que esto es como contarnos nuestra historia, esto que escuchamos de ustedes, de cómo esta música fue marginada, igual que en sus comunidades, nosotros también. Entonces, las personas que tocábamos cumbia, no, es que como los pueblerinos, es que ese es el folclore, es que eso no es música, porque entonces, claro, entraba la música occidental que era estructurada y arreglada y temperada. Entonces, claro, nuestra música le tocó incluso temperarse para poder entrar a ser parte de ese círculo y poder circular a nivel mundial, a nivel nacional. Lucho Bermúdez tuvo que también permear esta música, hacer que esa unión. Escuchaba lo que sucedía en su esquina, lo que pasaba en el territorio, cómo sonaban los tambores, cómo sonaban las bandas, y él lo que hizo fue crear arreglos con esa música contemporánea occidental que hizo que entonces la gente ya entrara al salón. Entonces la cumbia también se transportó de estos espacios nuestros marginados, la del campesino, hacia allá, a convertirse después en música de salón que bailaban las grandes élites. Y así comenzó todo el que escuchaba la cumbia la tomaba y le daba su sentido, y en los diferentes territorios se toca de diferentes formas, y sigue siendo esa resistencia. Para nosotros, seguimos en esa resistencia, seguimos uniéndonos para denunciar a través de nuestras letras cosas que no están bien. Seguimos contando nuestras verdades, cosas que ocurren en nuestros territorios. La cumbia sigue siendo ese canal de comunicación, un lenguaje universal que nos une.
como Latinoamérica y como el mundo entero, porque entonces todo el que escucha esa cumbia y escucha eso siente, oye, esta música está diciendo algo que también pasa en mi tierra, esto que también sigue ocurriendo. Los artistas seguimos uniéndonos, seguimos teniendo estas mismas dificultades para poder llevar esta música a más oídos. Sigue siendo otra música la que impera por encima de esto. Seguimos ahí como, es cumbia. Nosotros también nos ven y entonces no les cuesta mucho comprender que una agrupación de música de gaita, por ejemplo, Gaiteros de Pueblo Santo, cueste X cantidad. Pero ¿por qué si es un grupo de cumbia? ¿Pero por qué si es un grupo de música tradicional? ¿Por qué si es cumbia tradicional? ¿Eso por qué cuesta tanto? Y los que entonces nos atrevemos a fusionar con otras cosas, ahora, por ejemplo, mi proyecto musical es cumbia con acordeón, justamente por toda esta, todo este legado que han dejado todos los maestros, Landero, lo que dejó Ceso, pero en mi ciudad está el gran Aníbal Velázquez, barranquillero también, dejó un gran legado de la cumbia, y a mí personalmente me toca todo el tiempo estar explicando que por qué cumbia con acordeón, que porque suena mexicana, que porque suena de otro territorio, desconociendo la identidad nuestra. Entonces, para nosotros el panorama es seguir resistiendo, pero también tenemos una responsabilidad de contar mucho más allá de la cumbia, no solamente crear, hacer música, sino también la responsabilidad de saber de dónde viene esto para poder compartirles también el porqué. O sea, todo toma más sentido. También seguir denunciando, seguir uniéndonos y seguir siendo lo que somos cumbia. Así es. Y ustedes en este caso, ahorita que platicábamos de la gente a veces que les dice que suena a mexicano, ¿cómo fue para ustedes saber que muy lejos de su tierra o a miles de kilómetros están haciendo música similar a la de ustedes, pero con un toque diferente o regional que la hace diferente y única en el mundo? ¿Cómo toman esto? ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo personalmente te puedo decir que hoy teníamos una conversación extensa de esto y yo decía que bueno que México ama tanto la cumbia, porque México ha sido responsable de sostener esta música. La cumbia llegó a México y ustedes la han defendido, se han apropiado y la siguen viviendo de una forma en la que yo me voy de aquí con el corazón lleno de todo esto y quisiera que mi gente en mi ciudad, en mi país, viviera esto de la misma manera. Es lindo ver cómo aquí se habla tanto de cumbia, es lindo ver cómo la tienen con tanta pasión. Este país es realmente increíble, es una cosa muy bella para mí, es como un motivo de orgullo y de sentirnos hermanos. Yo siempre he pensado que la cumbia es una gran mujer con una pollera enorme que va bailando por ahí y siente un tambor y va y baila allá y siente el acordeón y viene por acá y donde va llegando va sembrando una semilla y va expandiéndose. La cumbia es libertaria, es poderosa, es rebelde, no le tiene miedo a nada, pero abraza todo. Por eso digo que es como una mujer, porque para mí tiene ese candor, esa nobleza y esa sensibilidad que tenemos nosotras las mujeres también, ese poder de convocar. Mira todo esto que está pasando aquí. Entonces es como, jamás podría yo limitar o decir, porque hay personas que sí, no sé, se aferran a ese purismo de que es nuestra porque nació en nuestro territorio, porque nace de nosotros y más nada. Yo siento que la cumbia es lo que nosotros somos como humanidad. Nos mudamos de ese territorio, nos vamos a aquel, lo hacemos nuestro, nos hacemos de ese territorio y nos vamos convirtiendo en sí, todos juntos, todos unidos cada vez más. Esta pregunta se la dejo abierta a todos. ¿Cómo transmitir la cumbia a las nuevas generaciones? ¿Cómo hacerle para que esa gente que viene, que a lo mejor tiene una brecha cultural o una brecha generacional muy grande, se apropie y se acerque a la cumbia, tanto en Colombia como aquí en Monterrey? Bueno, yo aprovecho para responder lo anterior y siento que hay un efecto eco, hay un efecto ping-pong que pasa en Colombia, y es que en Colombia solamente se valora musicalmente algo cuando luego en otro país o cuando giras y cuando dice wow, mira, Gaiteros estaban girando a Estados Unidos y ahora son wow, y siempre nos estuvieron ahí. Y creo que
en gran parte de lo que está pasando hoy con la cumbia en Colombia, con estas nuevas generaciones, es producto de todo el trabajo y todo el sacrificio que han hecho ustedes en México, ¿sí? Porque ahora la gente se está dando cuenta del verdadero valor que tiene todo este bagaje, toda esta riqueza, todo este tesoro que siempre ha estado ahí, ¿sí? Entonces, creo que eso ha contribuido muchísimo y creo que entre más unamos o creemos puentes, aprovecho enseguida para agradecer que nosotros estemos acá, que hayan construido este puente y que estos puentes sigan ampliándose y sigan construyéndose para que se cree una alianza real y una hermandad entre México y Colombia, porque créanos que, o sea, sufrimos los mismos males y estamos en la misma lucha desde la distancia. Con respecto a la otra pregunta, hay algo muy importante que está pasando en la música de gaita, como para que tengamos un comparativo, que la música de gaita es cumbia también, todo esto es cumbia. Ha habido desde hace más o menos unos 15 años como una nueva generación de compositores en las que me incluyo, en las que hemos intentado tocar temáticas que normalmente en la música tradicional no se tocaba. La música de gaita estaba muy amarrada al quehacer campesino, al cantar del gallo, a la mata de yuca, al maíz, Entonces, porque obviamente pues estos compositores eran campesinos y gaiteros campesinos que cantaban y contaban pues su entorno. Nosotros, los que nos ha tocado vivir otra era, la era de las redes sociales, la de la televisión, la de la globalización, la de también el poder asistir a una universidad, capacitarnos, vivir en otras circunstancias y en otros entornos, nos permiten también contar la vida desde nuestras propias circunstancias. Entonces, eso ha ayudado, en mi caso particular y con Gaiteros de Pueblo Santo, en que tocar temáticas que antes no se tocaban, hablar en una canción sin pelos en la lengua sobre un personaje que de pronto, o hablar sobre la diversidad de género, por ejemplo, en una música que originalmente fue muy machista, en la música de gaita, ha hecho que muchos públicos cambien su parecer y que mágicamente, porque nos ha pasado, que los niños empiecen a escuchar nuestras canciones y que sean incluso nuestro público más grande, son niños y jóvenes. Y eso es algo que para nosotros nos llena de mucha satisfacción porque viene una nueva camada de niños con el chip incorporado de la música de gaita y de la cumbia. Alguna investigadora una vez italiana me decía, en Colombia para que acabe o cese un poco la violencia hay que transformar 2 generaciones, decía. Y yo en este caso con la música, lo que está pasando con los niños chiquiticos, con la música de gaita, me doy o me tranquilizo sabiendo que en 20 o 30 años, en 2 o 3 generaciones, va a haber una generación que ama locamente y profundamente y genuinamente la cumbia y la música de gaita. ¿Alguien más que desea responder? Vero, en tu caso o en el caso de ustedes, Celso Piña AC también se ha encargado de preservar este legado y esta música que por lo que vemos no va a morir, porque ya vimos al principio cómo la gente, cómo los niños estaban muy, muy metidos en la cumbia. Sí, mira, nosotros como ya después de, como Celso Piña hace, pues nos dedicamos a que los niños sigan escuchando la cumbia de diferente manera, que le vean un sentido a la vida, que en vez de estar en el celular en sus casas, que en vez de estar en las esquinas, sabemos el tipo de colonia que tenemos y lo que queremos es rescatar a los niños. O sea, muchas veces dices, a lo mejor ya no puedo cambiar a una persona de 30, 40 años porque ya viene bien arraigado sus costumbres, pero sí podemos hacerlo con los niños de la zona. Entonces, nosotros nos dedicamos a que todos los niños que quieran venir a tomar clases, tenemos guitarra, tenemos acordeón, teclado, canto, el baile que ahorita lo vieron, y que son niños que no vienen una sola vez. O sea, estos niños que los presentamos ahorita ya tienen 3 años con nosotros y ellos quieren pasar aquí todo el tiempo. O sea, vienen y tenemos 2-3 horas de ensayo y ellos, maestra, me quiero quedar más tiempo. ¿Por qué? Porque creo que estamos haciendo las cosas bien para que los niños adopten esta forma de vida y que lo lleven el día a día y pues aquí se va notando. Así les presumo, ¿verdad? Próximamente nos vamos al Real de 14. También porque ya nos invitaron de allá, entonces digo, ya no estamos solamente en la zona, sino que ya vamos trascendiendo un poco más
decía Celso, el que no hace las cosas, el que no se arriesga, pues nunca va a saber si le va bien o le va mal. Entonces nosotros creo que nos estamos aventando, así como decía él, arriesgando, y pues vamos ahí como que caminando lento, pero con paso firme. ¿Cómo hacerle entender pues me voy muy arriba, cómo hacerle entender al mundo que la cumbia regia o el movimiento que tenemos nosotros va abarcando más lugares, como dices tú, ya van a San Luis, van a Real de 14, pero cómo se va arraigando en más lugares y que nos volteen a ver para que vean lo que estamos haciendo? Yo creo que ser persistentes, seguir con esto, o sea, a lo mejor no todo va a ser miel sobre hojuelas, va a haber momentos difíciles, pero si tú sigues siendo persistente y si lo sigues haciendo por amor al arte, se va dando. O sea, yo creo que eso nos lo dejó bien claro él y por eso seguimos aquí. O sea, si a las primeras de cambio, ay, no vino ningún niño, no, sabes que ya no hay nada, pues ya estuviéramos del otro lado, ¿sí? Ya cada quien en su casa y aquí cerrado y todo, pero no vienen, bueno, sal a buscarlos. ¿Por qué no vienen? ¿Por qué esto? Entonces, seguir siendo persistentes, aferrados, ahora sí que como él decía, o sea, síguele echando ganas y las cosas se van dando y la misma gente voltea a verte y como que esta bolita de nieve pequeñita que tenemos ahorita va creciendo y al rato, Dios quiera, y va a ser un monstruo que vamos a andar por todos lados con este estilo de vida que tenemos aquí en el museo. Ya estamos por cerrar, pero podemos decir en una frase que la ruta de la cumbia tiene estación de salida, pero no tiene estación de llegada. Sí. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo ven? Bueno, pues ya estamos por terminar. Les agradecemos a todos su tiempo, el habernos visitado, el poder estar con nosotros para escuchar todas las perspectivas y todos los argumentos que tenemos para este gran folclore, para este gran movimiento. Les quiero pedir a cada uno, antes de retirarnos, una reflexión breve de esto que hemos estado viviendo el día de hoy en el Museo Celso Piña, para ya poder concluir con este espacio. Donde, si quieres, Yasori o Vero, donde... Good. Bueno, yo nada más un poco desde la reflexión de la violencia. Digo, yo además de hacer proyectos de investigación, bueno, ahorita con los unideros, pero también he trabajado con indígenas, con centroamericanos. Yo creo que, o sea, sí es necesario, o sea, generar un plan nacional, un plan de acción, un plan civil, más ciudadanización, más politización, porque creo que si no lo hacemos, precisamente estas infancias o estas adolescencias, a mí me importan mucho las infancias, pues al final van a estar como a lo mejor en otras tipo de situaciones o seducidos por la violencia. Y creo que la INDEP o muchos barrios es el mejor ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, los jóvenes a lo mejor hacían cosas, pero siempre estaba la música por medio. Y creo que esa es la reflexión, que quizás nos faltan políticas públicas, pero también quizás nos falta como ser más sensibles, más humanos, pues precisamente del barrio del que somos origen. Y también esta condición de género. Creo que también es importante pensar en que ya es otro momento y que también debe haber una inclusión en términos de precisamente de a lo mejor la ejecución de un instrumento, la difusión, la gestión, porque todas estas cosas van ligadas y que al final creo que tener un sentido crítico y político de lo que uno hace es lo que hace que pasen otras cosas desde tu barrio. O sea, con cosas mínimas pasan grandes cosas. Y finalmente para mí es importante los sonideros, es urgente, porque en el trayecto de esta investigación han fallecido 6. Es una memoria urgente que la verdad tiene que dignificarse y que también, no sé, pienso que
que sí, no me voy a decir tal cual, o sea, siento que ya esta es la gran generación. O sea, digo, está Prende la Vela, pero no sé, me refiero también a cómo se articulaba precisamente el valor de la música. Y no digo que no se articula así, pero más bien había otra condición, ¿no? Entonces, luego uno se encuentra ahí con cosas feas que pasan con sonideros jóvenes y que dices, bueno, ¿cómo fue que no entienden el patrimonio? Porque al final es un patrimonio y se debe de cuidar, resguardar y siempre con respeto y con dignidad. Porque si no, no se vale decir que están ahí en la música por el amor de la música. Bueno, bien grande mi reflexión, perdón. Así estoy. Ok, bueno. Yo voy a tomarme el atrevimiento si me lo permiten, de invitarlos esta noche a Toro Manso. Vamos a estar esta noche acompañados con algunos sonideros y con el grupo, se me olvida el nombre. Siriguayos. Los Siriguayos. Eso. Vamos a tocar un poco de gaita tradicional, pero también junto a Gaiteros de Pueblo Santo esta artista Cumbia Queen que viene a mostrar su propuesta para que escuchen un poco de la actualidad de la cumbia, lo que está pasando con estas generaciones en Colombia, así que sería un honor tenerlos por allá, acompañarlos y gozarnos eso. La reflexión, yo creo que hay que abrir los poros, hay que abrir los sentidos, abrir el alma para sentir la cumbia, para vivir la cumbia. Y esta oportunidad de estar aquí en Monterrey para mí en realidad soy como una pequeña esponjita que está todo el tiempo absorbiendo cosas, y lo que me lleva me llevo en el corazón y reafirmo la frase que la cumbia, más allá de la música, más allá de la política, ha hecho justamente más, y es que ha unido a Latinoamérica. Creo que es irrefutable el tema del origen, eso está más que dicho, pero aprender a disfrutar la cumbia ecuatoriana, peruana, argentina, boliviana, mexicana, centroamericana, incluso en Estados Unidos los movimientos cumbieros que se han desarrollado, es bello. O sea, es bello de ver cómo se une en este gran territorio enorme de las Américas que nos han dividido con fronteras y con visas y con papeles, cómo la cumbia ha justamente hecho incluso mucho más que la política, y es unir justamente ese territorio que nos pertenece a todos. Sí, bueno, para mí todo esto es bello, es todo maravilloso. Como dice Marlon, es aprender. Para mí es como, hoy me queda todavía esa sensación más linda de que la cumbia es un enorme árbol con muchísimas ramas y hojas y formas, pero que si todos lo abrazamos, lo cuidamos, lo regamos, lo abonamos, recibimos esa sombra que nos beneficia a todos. Que la cumbia es cumbia, que tenemos entre todas sus, como las ramas de ese árbol, muchas ramas y muchas formas, pero sigue toda bajo el mismo tronco que va sembrado a la tierra y que nos une a esta tierra. Es cumbia. Cumbia ecuatoriana, mexicana, de aquí, de todas las formas que tiene, regia, la cumbia tradicional, nuestra, todo es cumbia. Es cumbia, es ese gran árbol que es cumbia. Y si todos la vemos de esa forma y empezamos a amarla, a quererla, a escuchar de esta, aquella, a compartirla, a llevársela a otras generaciones, nosotros somos parte de todos tenemos en nuestro poder estos aparatos que ahora mismo son una gran herramienta. No es malo que los chicos lo tengan, pero es que ¿qué contenido le damos? Entonces, si nosotros cada uno de estos tenemos un aparato de estos, podemos seguir siendo replicadores de cumbia. Gracias por estar aquí con nosotros. Los Sonideros para mí es un gran proyecto de vida. Desde niños empezamos a escuchar la música de Colombia
Está pasando algo muy interesante y que en estas nuevas generaciones han abrazado nuevamente la ilusión. La cumbia ayuda, que la cumbia une, que la cumbia sana. Tienen en el Auditorio Nacional al rebelde del acordeón, señores. Un aplauso. Es una memoria urgente que la verdad tiene que dignificarse. Le pensó mucho, le sufrió mucho, pero además al final gozó mucho. Y ahorita donde se escuche el nombre de Celso es sinónimo de reconocimiento, de esfuerzo, de valores y de cumbia.